Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes el impulso de renovarte y empezar de nuevo, es porque el cielo está trabajando contigo. Hoy es el 13 de abril y la conjunción exacta de Marte con Neptuno es un evento astronómico destacado. Esta alineación ofrece una oportunidad única para Aries, ya que puede influir en su capacidad para tomar decisiones y emprender nuevas aventuras. Hoy el cielo tiene algo muy concreto que decirle a Aries y es importante escuchar para entender cómo aprovechar esta energía. Vamos a explorar juntos cómo esta influencia cósmica se refleja en nuestras vidas y qué podemos aprender de ella para así desentrañar los secretos del universo y aplicarlos en nuestro día a día. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, donde el Sol brilla en 22,9 grados de Aries, marcando el comienzo de la temporada zodiacal de Fuego. La Luna, en su fase de menguante, con una iluminación de solo 22,1%, nos invita a reflexionar sobre nuestros objetivos y prioridades. Uno de los aspectos principales del día es el sextil exacto entre Venus y Júpiter, que combina la energía de la belleza y la creatividad con la sabiduría y la expansión. Esta alineación activa las áreas relacionadas con el amor, la creatividad y la prosperidad, invitándonos a explorar nuevas posibilidades y a expresarnos de manera auténtica y creativa. Para aprovechar esta energía es importante estar dispuestos a arriesgarnos y a dejar ir lo que no nos sirve para hacer espacio para lo nuevo y lo bello. Otro aspecto destacado es la cuadratura entre la Luna y Urano, que combina la energía emocional intuitiva con la inestabilidad y la sorpresa. Esta alineación activa las áreas relacionadas con la adaptabilidad y la flexibilidad, invitándonos a ser más espontáneos y a estar abiertos a nuevas experiencias y perspectivas. Para navegar esta energía es importante estar dispuestos a adaptarnos a las cambiantes circunstancias y a ser más flexibles en nuestras expectativas. En cuanto a la luna vacía de curso, que se producirá aproximadamente a las 4:00, debemos ser conscientes de que esta es una hora propicia para tomar decisiones importantes y para firmar contratos. Es importante ser cuidadosos y reflexivos en este momento, ya que cualquier decisión que tomemos puede tener consecuencias a largo plazo. En este día, la energía de Aries nos invita a ser más valientes y a tomar riesgos calculados. Para navegar esta energía es importante estar dispuestos a enfrentar nuestros miedos y a superar nuestros límites para encontrar la confianza y la determinación necesarios para alcanzar nuestros objetivos. Un consejo universal para navegar este día es estar dispuestos a dejar ir lo que no nos sirve y hacer espacio para lo nuevo y lo bello. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad en un mundo que cambia constantemente. Al equilibrar la necesidad de ser valientes y determinados con la necesidad de ser flexibles y abiertos, podemos encontrar la clave para superar nuestros desafíos y alcanzar nuestros objetivos. Aries. Hoy, Marte y Neptuno se unen en una conjunción exacta en tu signo, trayendo consigo una explosión de energía creativa y emoción. Esta conjunción está activando tu casa 1, la de la personalidad, lo que significa que estás en un momento de gran transformación y renovación. Es hora de dejar ir lo que ya no sirve y tomar el control de tu vida. La luna menguante de hoy, con solo un 22,1% de iluminación, refleja la necesidad de ir más allá de las emociones superficiales y conectar con tus sentimientos más profundos. Mientras tanto, Marte, el regente de tu signo, forma un sextil con Plutón en tu casa 1, lo que significa que estás en una posición de poder y liderazgo. La oportunidad de hoy es aprovechar esta energía para tomar decisiones que te llevan hacia tus objetivos y aspiraciones. Si quieres aprovechar al máximo esta energía, no te aferres a lo que ya sabes o a lo que siempre has hecho. En vez de eso, sé abierto a nuevas ideas y perspectivas. Esto te permitirá crecer y evolucionar en lugar de quedarte estancado. Tauro. Esa sensación de estabilidad que has estado buscando se vuelve más tangible hoy gracias a la posición de Venus a 16,2 grados de Tauro, formando un sextil exacto con Júpiter en Cáncer. Esto te brinda una oportunidad para cultivar tu creatividad y sentido de la belleza en tus relaciones y proyectos personales. La luna menguante en Acuario también te invita a reflexionar sobre tus emociones y necesidades en tus conexiones con los demás.
Con Urano en tu signo es importante que te tomes un momento para escuchar tu intuición y no te dejes llevar por la rutina. Hoy tu consejo es tomar un tiempo para evaluar tus prioridades y ajustar tus planes según tus verdaderas necesidades y deseos. Si puedes conectar con tu auténtico yo, podrás avanzar con mayor claridad y propósito en tu camino. Géminis, esa inquietud que has sentido estos días encontrará respuesta en el cielo de hoy, donde la luna en Acuario, en cuadratura con Urano, desbloqueará tus pensamientos y emociones más profundos. Hoy, la luna en Acuario se encuentra en cuadratura con Urano, lo que puede generar una sensación de incertidumbre en tus relaciones y comunicaciones. Sin embargo, también es una oportunidad para que tú, Géminis, explores nuevos caminos y formas de expresarte. A medida que la luna transita por tu casa séptima, las relaciones tomarán el centro del escenario y tú tendrás la oportunidad de abordar cualquier tema pendiente o conflicto que haya estado latente. Mercurio, tu regente, se encuentra en sextil con Urano, lo que significa que tu mente estará llena de ideas innovadoras y creativas. Esto te permitirá encontrar soluciones fuera de la caja y ser más flexible y adaptable en tus comunicaciones y relaciones. Aprovecha esta energía para tomar decisiones y tomar acción y no tengas miedo de romper con patrones y rutinas que ya no te sirven. Cáncer, esa inquietud que has sentido estos días encuentra respuesta en el cielo de hoy. La luna, ahora a 27 grados de Acuario, forma una cuadratura con Urano a 2 grados de Orbe, lo que significa que la estabilidad emocional que buscas se ve desafiada por la necesidad de adaptarte a cambios inesperados. En esta cuadratura de la luna con Urano, la casa astrológica de las relaciones se activa, lo que puede llevar a conflictos con aquellos que no están dispuestos a seguir el ritmo de tus cambios. Sin embargo, esta cuadratura también puede ser una oportunidad para descubrir nuevas formas de comunicarte y conectar con los demás. En el plano del amor, la energía de la casa astrológica de la relación se ve influenciada por la presencia de Venus en Tauro, formando un sextil con Júpiter en Cáncer. Esto puede llevar a una mayor apreciación por la belleza y la riqueza que se encuentra en las relaciones significativas. En el trabajo, la energía de la casa astrológica de la carrera se ve influenciada por la presencia de Saturno en Aries, formando un sextil con Plutón en Acuario. Leo, con el Sol a 22.9 grados de Aries, hoy la energía solar se une con la dinámica del planeta Marte en conjunción con Neptuno, creando un escenario ideal para que tu creatividad y habilidades artísticas florezcan. La luna en menguante a 27.0 grados de Acuario forma cuadratura con Urano, lo que puede generar algún desequilibrio emocional, pero también te da la oportunidad de resolver conflictos en tu hogar o en tus relaciones cercanas. Mientras tanto, Venus en Tauro forma un sextil exacto con Júpiter en Cáncer, lo que te permite disfrutar de momentos de placer y satisfacción en tu vida emocional. En cuanto a tu trabajo, la conjunción de Marte y Neptuno en Aries te sugiere ser más audaz y tomar riesgos en tu carrera, sabiendo que la innovación y la creatividad pueden llevar a resultados sorprendentes. En tu vida amorosa, la luna en menguante te recuerda la importancia de la comunicación y la comprensión para resolver conflictos y mejorar tus relaciones. Recuerda que hoy es un día para tomar decisiones importantes y tomar el control de tus proyectos personales. Virgo, esa inquietud que has sentido estos días encuentra respuesta en el cielo de hoy, con la luna en su casa séptima y Mercurio en Piscis formando trígono con Saturno, lo que te permite reevaluar tus procesos internos y externos. Con la luna menguante y solo el 22.1% de iluminación, la noche es la mejor hora para reflexionar sobre tus relaciones y compromisos. La casa séptima es el lugar donde se dan los acuerdos y los contratos, por lo que hoy es un momento propicio para revisar y ajustar tus compromisos laborales o personales. Mientras tanto, Mercurio en Piscis te permite acceder a información nueva y ver las cosas desde un ángulo diferente. Esta es una gran oportunidad para descubrir nuevas habilidades y recursos en ti mismo, especialmente en áreas como la comunicación y la creatividad. En el plano sentimental, Venus en Tauro forma un sextil con Júpiter en Cáncer, lo que te permite conectar con tu sensibilidad y ser más empático con los demás. No te desanimes, si no es fácil encontrar la armonía en tus relaciones, hoy es un buen momento para intentarlo. Libra, con Venus a 16.2 grados de Tauro formando un sextil exacto con Júpiter en Cáncer.
Hoy la diplomacia se vuelve tu mayor aliado. La luna menguante en Acuario a solo 27.0 grados activa tu casa séptima, lo que significa que las relaciones y las comunicaciones toman el centro del escenario. Tu capacidad para equilibrar y mediar en situaciones complicadas se vuelve aún más aguda hoy. Venus en Tauro, el signo de la estabilidad y la sensualidad, te invita a valorar la belleza y la calidad en las cosas que te rodean, incluyendo tus relaciones. El sextil de Venus con Júpiter en Cáncer te permite conectarte con tus emociones y necesidades y encontrar un equilibrio saludable entre la razón y la emoción. Hoy, la energía de Marte conjunción Neptuno en Aries puede impulsarte a tomar riesgos y explorar nuevos horizontes, pero recuerda que la sensibilidad y la intuición de Venus debe ser tu guía para navegar por este territorio emocional. No dejes que la ansiedad o el miedo te paralicen. En lugar de eso, confía en tu capacidad para encontrar un camino equilibrado y sabio. Consejo: toma un momento para reflexionar sobre tus relaciones y comunicaciones. Escorpio. Esa inquietud que has sentido estos días encuentra respuesta en el cielo de hoy, con Plutón y Marte a 5 grados de Acuario formando un trígono con Saturno en Aries. La energía de transformación y renovación que siempre caracteriza a tu signo se ve intensificada por la conjunción exacta de Marte y Neptuno. Esto te permite ir más allá de lo que creías posible, alineando tus deseos con tus verdaderas necesidades. En el ámbito laboral, esto puede manifestarse en un nuevo proyecto o iniciativa que te permita expresar tu creatividad y liderazgo. Al mismo tiempo, la sextil entre Venus y Júpiter te da la oportunidad de establecer relaciones más profundas y significativas basadas en la confianza y la comprensión mutua. La casa séptima de tu carta natal se activa con la luna menguante en Acuario, lo que te lleva a reflexionar sobre tus vínculos y relaciones, posiblemente identificando áreas de mejora y crecimiento. Si bien esto puede parecer un desafío, recuerda que la transformación siempre es un proceso natural y necesario. Consejo: tómate un momento hoy para escribir sobre tus sentimientos y pensamientos acerca de tus relaciones. Sagitario. Con Júpiter a 16.4 grados de Cáncer, formando un trígono con Venus en Tauro, hoy tu corazón late con una fuerte pasión por el crecimiento y el perfeccionamiento. La energía dominante de hoy, Aries, nos recuerda que la disciplina y la responsabilidad son clave para alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, para ti, Sagitario, la tranquilidad y la calma son fundamentales para aprovechar al máximo este día. La luna menguante en Acuario con una iluminación del 22.1% nos invita a reflexionar sobre nuestras metas y a equilibrar la lógica con la intuición. En el plano del amor, la conexión con tu pareja se vuelve más profunda y significativa, gracias al aspecto sextil entre Venus en Tauro y Júpiter en Cáncer. Esto te permite comunicarte de manera efectiva y mostrar tu aprecio por el otro. En el trabajo, la creatividad y la innovación están en el aire, gracias al aspecto sextil entre Mercurio en Piscis y Urano en Tauro. Esto te permite pensar fuera de la caja y encontrar soluciones innovadoras a los problemas que te enfrentas. En cuanto a tu energía, la combinación de Júpiter y Venus te permite sentirte lleno de entusiasmo y pasión por la vida. Capricornio. Con la luna menguante en Acuario, tu casa 11ª, las energías de renovación y cambio comienzan a fluir en tu vida. En este momento, Saturno, tu regente, se encuentra en Aries, formando un sextil con Plutón en Acuario, lo que te brinda la oportunidad de profundizar en tus metas y ambiciones. La cuadratura de la luna con Urano puede generar cierta inestabilidad, pero también te invita a explorar nuevas formas de expresarte y a romper con patrones rígidos. En el ámbito del amor y el trabajo, la sextil de Venus con Júpiter sugiere que tus relaciones y creatividad pueden florecer. Hoy puedes aprovechar esta energía para replantear tus objetivos y enfocarte en lo que realmente te apasiona. Así, si te tomas un momento para reflexionar sobre tus prioridades, podrás avanzar con mayor claridad y determinación. La clave es confiar en tu capacidad para renovarte y adaptarte a los cambios. Acuario. Hoy la luna transita por tu casa séptima y las relaciones toman el centro del escenario, como siempre sucede en momentos en que la emoción y la intuición se ven activadas. Con la luna a 27.0 grados de Acuario,
formando una cuadratura con Urano. A 29.0 grados de Tauro sientes una inquietud creciente en tus relaciones. La necesidad de libertad y espontaneidad se enfrenta a la necesidad de seguridad y establecimiento. Sin embargo, esta tensión no es necesariamente negativa. En realidad, es una oportunidad para que tú y tus seres queridos se comuniquen más profundamente y acuerden límites claros. La energía dominante en este día, Aries, está activada por Marte conjunción Neptuno, lo que significa que los impulsos y pasiones están en juego. Pero para ti, Acuario, la energía principal es la de las relaciones. La luna en tu casa séptima te invita a reflexionar sobre tus acuerdos y compromisos con los demás. En el ámbito laboral, esta cuadratura entre la luna y Urano puede significar cambios inesperados en tu trabajo o proyectos en los que estés involucrado. Sin embargo, también puedes aprovechar esta energía para innovar y crear algo nuevo. Piscis, esa inquietud que has sentido estos días encuentra respuesta en el cielo de hoy. En este día de lunes, regido por la luna, las energías emocionales están en ebullición. La luna menguante en 22.1% de iluminación nos invita a reflexionar sobre nuestros lazos afectivos y a equilibrar la relación entre la razón y la emoción. Es un buen momento para revisar las dinámicas de tu hogar y evaluar si necesitas hacer ajustes para restaurar el equilibrio. En la actualidad, Mercurio, regente de tus casas primera y undécima, está a 26.9 grados de Piscis, formando un sextil con Urano a 29.0 grados de Tauro. Este tránsito te permite ser creativo y innovador en tu comunicación, adaptándote a las necesidades de los demás y descubriendo nuevas formas de expresarte. La energía de Mercurio te permite conectar con tu intuición, lo que te ayuda a tomar decisiones más intuitivas y a navegar por los misterios de la vida con mayor facilidad. En el aspecto amoroso, Venus a 16.2 grados de Tauro, en sextil con Júpiter a 16.4 grados de Cáncer, te invita a enfocarte en la gratitud y la apreciación de lo que ya tienes. Hoy, con la luna menguante y el sol en Aries, nos encontramos en un momento de reflexión y renovación. Te invito a que tomes un momento para evaluar tus objetivos y prioridades y te preguntas qué es lo que realmente te impulsa hacia adelante. La energía de Aries nos llama a ser valientes y a tomar la iniciativa, pero también es importante recordar que el crecimiento verdadero viene de dentro. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Así podrás mantener una conexión constante con los ritmos del universo y profundizar en tu autoconocimiento. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.